En medio de una relación bilateral marcada por tensiones en seguridad, soberanía y comercio, la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvieron una llamada telefónica que ha generado debate sobre el rumbo de las relaciones entre ambos países. Mientras Washington enfatiza la importancia de la cooperación en temas de migración, narcotráfico y fronteras, existe un debate público hasta dónde llega esa colaboración sin afectar la soberanía mexicana. En la conversación, Sheinbaum descartó que una intervención militar esté sobre la mesa y defendió una relación basada en el respeto sin subordinación. El episodio ocurre en un contexto donde cada gesto y cada palabra entre ambos gobiernos se interpreta como una señal de fuerza, voluntad política o tensión latente. ¿Es esta llamada un paso hacia una relación más cooperativa o refleja la presión de Estados Unidos sobre México? ¿Qué implicaciones tiene para la soberanía y la política interna de nuestro país? Esto es A la Yugular. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Yugular. Ahora sí que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es tan extraño, a veces tan duro, tan crítico y no suelta a México por nada. Y por un lado le da unos elogios tremendos a la presidenta, es como darle una sobadita y luego viene el zape, ¿no? Es así como nos tiene Como se acostumbrados. dice con todo respeto. Sí, con todo respeto. Está conmigo Araceli Guzmán y Víctor Estala. Acaba de hablar el presidente de Estados Unidos con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en un momento importante. No hace mucho ocurrió el asunto de Maduro y luego ha estado friegue y friegue y friegue que México lo controlan los cárteles y que hay que atacar a los cárteles por tierra en donde sea. La verdad es que sí le ha sacado canas verdes a la presidenta, pero con esta llamada se vio otra cosa. Pues es que tendríamos que irnos un poquito más atrás de cómo se ha venido dando esta estira y afloja en la relación internacional entre Estados Unidos y México. Primero con mensajes que a todas luces advierte que no hay una buena relación. Como cuáles mensajes, como aquellos donde decía y que llama mucho la atención y hasta da risa en ocasiones cómo lo manejan en Estados Unidos y cómo aquí se cambia el discurso Ujú. o la línea discursiva, como aquel tema en el que Trump decía que México y Canadá han abusado del Tratado de Libre Comercio, y luego la presidenta lo cambia diciendo: "Ya Estados Unidos reconoció lo importante que somos en México", y allá nos llamaron abusones y ventajosos, ¿no? Entonces, así se ha dado la relación. Ahora, sí debemos de recordar que hubo una llamada anterior, bueno, ha habido varias, pero la que está más reciente, en donde se habló con varios mandatarios de otros países, y ya sabemos a quiénes me refiero. Se habló con Colombia, con Brasil, con Argentina, y con todos se dijo que estas llamadas duraron más de 40 minutos y después de esas llamadas hubo repercusiones de Petro haciendo ya negociaciones de acercamientos, quitando esa hostilidad de los discursos. Lo mismo vimos con Argentina y con la propia Venezuela, porque hubo también, pláticas telefónicas con Delcy y con 40 minutos, y todos con resoluciones muy favorables. En nuestro caso, nos dijeron 15 minutos, que finalmente eran al parecer 8, que no había habido una cordialidad. Se filtró por ahí que había sido más bien un ultimátum, a raíz de lo de Cuba, de que seguía mandando petróleo a Cuba y se rompieron relaciones de nueva cuenta. Y entonces, si te pones a pensar, ¿con quién fue con el único que quedó pendiente? Pues con México, porque se puede decir que con todos llegó a buenos términos, a buenos arreglos, y con México no. Incluso después de esa llamada de los 10 minutos, siguió habiendo mensajes muy duros de Trump acerca de que iría con toda la caballería, que se iría por tierra, que habiendo permiso o no habiendo permiso, con colaboración o sin colaboración, ellos iban a entrar. Fueron mensajes muy claros, por oficio, contundentes, que te dejaba ver que esa llamada de los 8 aumentados minutos, o 10 o 15, habían estado bastante ríspidos o bastante duros. Entonces, hoy se da otra llamada después de lo de la detención del canadiense, Sí. en otros términos muy diferentes, y también después de anunciar que se detenía, los envíos de petróleo a Cuba. Entonces, pues, yo nomás lo dejo ahí en la mesa. Sí, desde la llegada de la presidenta Claudia Sheinbaum y el regreso de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos a partir de noviembre del 2024 hasta enero del 2026, nada más han sido 11 conversaciones telefónicas que tienen que ver con el fentanilo, que tienen que ver con la migración,
que tienen que ver con la soberanía, que tienen que ver con el discurso de los aranceles, que si aprieto y que si suelto. Estas 11 llamadas, esta famosa cronología de las 11 llamadas, uno, pues marca un precedente también en la relación bilateral de Estados Unidos con México. Digo, no ha habido una reunión formal en vivo, más que el tema este de la FIFA, de la presidenta con el presidente. Creo yo que el presidente Donald Trump sabe muy bien lo que quiere y creo que ha venido marcando una línea discursiva de su política con los países vecinos y en este caso, pues con su vecino más cercano que es México. Yo creo que todo su discurso ha sido para salirse él con la suya, poco después de esta última conversación donde dice que tenemos una gran líder y que es una mujer muy inteligente, Maravillosa. maravillosa, envía un boletín al día siguiente y dice, aquellos países que manden petróleo a Cuba tendrán problemas con nosotros con los aranceles. Entonces, este doble discurso también de México, que a veces yo lo veo muy infantil en querernos contar mentiras, porque pues ya las redes sociales y todo Mm. este tema de comunicación nos enteramos muy rápido, donde decían que no necesariamente Estados Unidos había ordenado no enviarlo, pero por supuesto que nos ordenó no enviarlo. Ese es yo creo que fue el tema de la última llamada y creo que hoy los Estados Unidos tienen sartén por el mango en la famosa renegociación del Tratado de Libre Comercio. Pero imagínense hasta dónde, soportar una presión de esa naturaleza. Yo entiendo, el papel que está jugando la presidenta de México, porque tampoco es posible ponerte al tú por tú con el gobierno de Estados Unidos y decirle que no a lo que te señala. No, Es definitivamente. mucho lo que está en juego. Pero no le ha dicho que no. Es Esa es No la le cosa, por no le ha eso dicho que no, nos lo dice a nosotros porque obviamente tiene presiones internas desde la chingada y sí, perdón, pero saben a qué me Ujú. refiero. Entonces, las presiones vienen desde allá internamente y por el otro lado, entonces no es que le haya dicho que no, es que nada más dicen, no me dejes decirlo tan Así explícitamente. es, sí, sí, Y sí. luego, en un foro en el que está muy presionado, o sea, sabemos lo que implica hacer un programa de televisión, ¿no? Digámoslo Mm. así. Ahora, ella que produce uno todos los días, sin preparación, sin información, le llegan ahí, sucesos que están ocurriendo en el momento y cómo lo han puesto, ¿no? Las exhibidas y los regaños que se ha dado a funcionarios. Entonces, la tienen en un momento, yo no quisiera estar en sus zapatos y yo creo que nadie, y, de cómo tiene que tomar decisiones ahí, y la hacen decir a veces cada barrabasada, por no decirlo más feo, en el que tiene demasiadas presiones y cómo afectar a unos y cómo no afectar a otros, pues yo creo que ha tratado de salir lo más librado posible. por eso yo sí resalto mucho esa postura de ella, porque lo resalto, no puede decirle que no. Y hay muchas críticas, incluso de propios morenistas hacia la presidenta, pero es que no puedes ponerte de esa manera con el gobierno de Estados Unidos. Es en mucho lo que dependemos. Y entonces la presión interna del viejito de allá de la chingada. Y luego también, lo que está ocurriendo actualmente con la cuestión de la seguridad en el país, que es una presión terrible. Y tener constantemente esos señalamientos del gobierno de Estados Unidos y hasta amenazas, que ya quedó muy en claro que este señor, que un día se levanta completamente decidido a enviar tropas, las va a enviar. Lo vimos cómo actuó en Venezuela. Ujú. Pues la presidenta está consciente de eso. Y por eso, de alguna forma, aunque en el discurso sea de otra manera que se maneje, la realidad es esa y no se puede evitar. Sí, decía el primer ministro canadiense en la reunión esta de Davos, hablaba de cómo estaba la reconfiguración del tema de la economía y de las regiones económicas a nivel mundial, y él decía y él fue el que dijo ahí en Davos el tema de la frase de que si estabas que si estabas en la mesa o venías en el menú. Él recula poco tiempo después cuando amenaza y dice que va a tener relaciones comerciales con China y tuvo que desdecirse al poco tiempo. Entonces, yo creo que Estados Unidos sabe muy bien lo que quiere en el tema de la región, el tema de la economía, el tema de Latinoamérica, pero también creo que México no sabe realmente lo que quiere. Yo les digo a los comentólogos, a los politólogos, o los que tengo oportunidad de platicar, ¿qué nos conviene más a los mexicanos? Ser, vecinos de una potencia, tener relaciones comerciales, tenemos relaciones personales con Estados Unidos, o tener relaciones comerciales con China o con Rusia, que están muy lejos. Pero por supuesto que nos conviene tener relaciones, comerciales y relaciones personales y todo. Digo,
el fútbol americano y muchas cosas influyen directamente en la forma de ser de los mexicanos. Entonces, yo creo que la presidenta tiene una ruta equivocada. Yo creo y coincido contigo que todos los presidentes han sido sumisos a los presidentes de Estados Unidos porque ellos como que marcan el rumbo de la seguridad, de la migración, de la economía, pero hoy pareciera ser que la presidenta, por un Bueno, no lado, te hace caso Ujú. y por un lado nos cuenta mentiras, ¿no? Y mira que los tiempos están muy complejos, no nada más para México, sino para el propio Trump, porque también como se va decidiendo el juego, él va viendo cómo se le mueve al interior su propia política, que sabemos que tiene en juego también el Congreso o los representantes, y que hay avisos de que no le está gustando al pueblo Así es. estadounidense, claro, de cómo se está manejando a nivel exterior esta política de Trump que le puede afectar directamente, y eso ha estado también jugando en el estira y en el afloja Así es. con los otros países, ¿eh? Sí, El hecho de finalmente dejar a Venezuela, ciertas responsabilidades, el que no se fuera tan, como lo había dicho, tan duro. con tan duro, Ujú. con las amenazas que él traía ya a nivel internacional, lo hicieron recular. Esto va obedeciendo también a cómo se le va manejando el juego interno. Entonces, nosotros traemos fechas también importantes, viene el Temec, viene el Mundial y muchas de la reforma, todo esto se tiene que ir decidiendo en los próximos Ujú. meses. Así es, yo también creo y coincido contigo que el Trump antes del 7 de noviembre de este año, puede ser distinto. Yo estoy seguro que hasta, bueno, hasta ahorita, como lo marcan las encuestas, él en la renovación de la Cámara de Representantes va a mantener el control de una cámara, pero va a perder el control de la otra, y ahí estaríamos esperando un Trump totalmente distinto. Sí, por lo pronto todo este año va a seguir con ese mismo tono, en esa misma jugada. Posiblemente ceda cuando se vengan también estas intermedias allá, y ya cuando de plano vaya al cierre de su gobierno, de igual manera se va a desatar, ya va a ser el cierre, ya que le Sí, puede así es. frenar. Pero ahorita estarlo peloteando, estar, Y es que a mí me recuerda tanto a la chimoltrufia, o sea, yo como digo una cosa, digo otra, y lo peor es que y lo hace, lo ¿no? peor es que lo hace y que no sabes con qué te va a salir el día de hoy, o sea, hay términos ya que lo ubican como bipolar y como que no saben cómo va a reaccionar de cierta situación y que pues a todos a la expectativa, ¿no? De lo que resulte. Pero al final es un hombre que sabe y sabe lo que quiere. Yo creo con la reducción esta de estos barriles de petróleo que llegaban a Cuba, yo creo que Cuba cada vez va a ir apretando más y va a explotar el tema de, digo, Está ahorcado sí ya está ahorcado ya con el literalmente de tema de los de la miles de millones de es petróleo que era le con lo mandaban. que medio vivía. Entonces, lo Ujú. que viene es lo que le pasó a Venezuela, y yo creo que pronto lo vamos a ver antes de noviembre, el tema de Cuba. Por eso yo les digo que para la presidenta no le ha quedado de otra más que, ceder en algunos Ahora, rubros, ¿qué ¿no? qué es lo que le reditúa a México el estar ayudando a Cuba? Esa es la pregunta que muchos se hacen. A ver, no voy a estar regalando petróleo nada más, porque sí tiene que haber un interés ahí, pues velado o no velado para algunos, pero ¿cuál es el real interés que le podemos tener en Cuba? Ese es el otro análisis que yo quería comentarles, el tema de cómo ha venido debilitándose la izquierda en Latinoamérica, esta izquierda que en los últimos años había crecido, Que la Cuba es el casi hermano así mayor, es, ¿no? y que casi dominaba. Hoy la derecha o algunos partidos no necesariamente de izquierda vienen ganando en diferentes países, y esto viene a ser un contrapeso y un debilitamiento a estas alianzas estratégicas que tenía toda esta izquierda latinoamericana con México y con Cuba, y con este famoso foro de Sao Paulo, ¿no? Y sobre todo que ese mensaje que dejó claro el presidente Donald Trump lo está cumpliendo. Cuando ocurre lo de Venezuela, de inmediato dijo, y hasta el mismo secretario Marco Rubio, de origen cubano, dice: "Bueno, esto es para que Cuba vaya mojando sus barbas", Sí, ¿no? es así, Y está. Entonces, así es. cuando se insiste desde el presidente Donald Trump de que ahora sigue atacar por tierra y a donde sea, claro que causa esa incomodidad en el gobierno de México, porque no sabe si mañana de plano se despierta con esa decisión, Y ¿no? luego, por un lado, estos discursos de vamos bien en el tema de seguridad, menos homicidios, estamos respondiendo a las exigencias de los mexicanos, pero a las mismas exigencias que hace Trump. Y por otro lado, obviamente que se le están revelando las líneas criminales con el caso que Sinaloa. pasó en Sinaloa, con el de Ujú. Guanajuato.
en donde definitivamente por acá está tratando de dar una cara Ujú. de acciones, de trabajo, y por acá le están diciendo, no nos estás respondiendo, nos estás poniendo en riesgo a todas estas líneas criminales. Y hay quienes dicen que la situación de Guanajuato trae un doble mensaje, que fue en un campo de fútbol y que se le está diciendo tú vas a tener un mundial y que sabemos que si este tipo de sucesos siguen, les pueden quitar la sede de un mundial cuando no se garantice Seguridad. la seguridad de los visitantes, de los propios jugadores, de los organizadores, pueden llegar a quitar la sede. Entonces, yo sí creo que están en una situación bien complicada en la presidencia de la República con tantos frentes Y yo abiertos. perdón, y yo creo que estos mensajes no escritos, agrandan la idea que tiene el presidente Trump de venir a colaborar con las Fuerzas Armadas a nuestro país. Ahora bien, esa situación es de mucho análisis, sin duda alguna, pero ¿cuál debiera ser ahorita entonces la reacción de la presidenta? Miren, eh, sabemos también el doble discurso, la hipocresía con la que se maneja el gobierno de Estados Unidos. Y puede estar ocurriendo todo esto en México que estamos viendo lamentablemente, pero que le interese al gobierno de Estados Unidos, claro que no. Siempre y cuando ¿Que le interese qué? lo que ocurre realmente en México. Eh, Cuidar a señala, los ciudadanos mexicanos. exacto, ellos señalan, a ver, México está gobernado por los cárteles y lo señala porque le ha estado afectando a él. Pero si dentro de toda esa demanda que él hace, se cumple lo que él pide, bueno, o sea, puedes tener tu país hecho pedazos o puedes tener esas situaciones críticas, pero mientras las tengas ahí, mientras no dejes que eso crítico brinque para acá, Es que eso no lo van a bueno, poder controlar mientras exista. Aquí no somos Venezuela, allá le vale gorro lo que sucede porque efectivamente no le repercute como vecino. Háganse garras mientras a mí me den el petróleo, allá su democracia, allá si se les arregla, si no, si tienen libertad, si tienen. Pero aquí es otra historia. Aquí yo sí creo que sí le impacta. Por mucho que tú digas, si ustedes tienen un desastre adentro, a mí no me va a afectar. Volvemos al tema que les comentaba del vecino. Por mucho que quieras que no te afecte, todo lo que viva enseguida de tu casa te va a impactar en la tuya. Entonces, creo que sí son escenarios diferentes, que sí, efectivamente coincido en esa parte de que mientras le den lo que anda buscando, pero no del todo le tranquiliza el que ustedes sigan con su desastre de muertes, de drogas, de asesinatos, de corrupción. No sé, no estoy tan segura. No, yo lo que creo es que, las relaciones bilaterales en el pasado eran totalmente distintas a las relaciones bilaterales de López Obrador y de Claudio Sheinbaum con los gobiernos de Estados Unidos. Eran mucho más formales, tenían una serie de protocolos y una serie de firmas de acuerdos de alto nivel, digámoslo. Hoy, con lo que pasa con el presidente López Obrador y con estas pifias que ha hecho el presidente Trump, desde mi punto de vista, con la presidenta Claudia Sheinbaum, que ni siquiera hacen acuerdos formales, son llamadas telefónicas de muy pocos minutos. Y que O un sea, hasta eso es la reducción, desde mi punto de vista, cómo nos hemos achicado en la relación bilateral en estos últimos 2 Y gobiernos. aquí hay que estar leyendo twitters y viendo las palabras, qué dijo, qué no dijo, si maravillosas e inteligente, ¿qué quiere decir? ¿Habemos acuerdo? Así ¿O qué es lo que dicen este tipo de comentarios mediáticos? pero hasta donde también lo que se vivía antes era realmente un sometimiento que se disfrazaba como de buena relación y hoy ante una resistencia que se ha mostrado por parte de los gobiernos desde López Obrador a la fecha, pues eso, por eso nos ha costado de alguna forma ese tipo de tratos que se nos da de esa manera. Pero, es decir, también no ha sido fácil para ellos hacer lo que querían como antes sí ocurría, creo yo. Yo creo que hoy hacen más de lo que hacían antes. Yo también creo y coincido contigo que estas famosas relaciones siempre hemos estado sometidos, siempre han estado aquí, hombre. Pues digo, ahí está la historia de muchos, pero muchos años. Lo que creo es que los gobiernos del PRI o del PAN tenían como el tema de la diplomacia en otro nivel, y lo hemos vivido y lo hemos visto. Hoy el tema de diplomacia, desde mi punto de vista, ha decrecido muchísimo. Y eran los que se sentaban y eran los que iban avanzando en los acuerdos y eran los que iban tomando hasta cierto punto decisiones. Hoy no hay nadie más que tome decisiones en Estados Unidos más que Trump y lo hemos visto cómo pasa sobre sus propios funcionarios, sobre sus propios congresos, con sus decretos, con sus representantes. Entonces, efectivamente eso lo pone pues más difícil para cualquiera que quiera negociar. Eh, ¿Cómo sería para ti?
Es una pregunta ya desde, Ujú. ahora sí, auténticamente lo que piensan. ¿Cómo debiera entonces actuar la presidenta de México ante un gobernante tan cambiante, tan voluble, tan visceral? Yo creo que el gobierno de México, llámese presidente o presidente, pero en este caso la presidencia, primero tener un plan interno. O sea, nosotros, todo lo que retumbe de manera interna tiene que ver con los acuerdos externos con China, con Estados Unidos y con los países con los que tenemos relaciones comerciales, relaciones turísticas, relaciones políticas, relaciones de negocios. Primero tener un plan. Pareciera ser que la presidenta no tiene un plan y que es reactiva a lo que nos dice, en este caso, el presidente Donald Trump. Y sobre todo, que va de la mano con el plan, pues líneas, ejecutoras, es decir, no estamos trabajando internamente en nuestro comercio interno, no es porque dependemos ahora hasta del maíz que nos traen. Pudiera, o sea, es una barbaridad pensar que México tuviera que estar importando maíz en un país en el que el maíz debería de ser, pues, algo que no esté a discusión de si se trae de fuera o no, el frijol. Entonces, no hay un trabajo estructural, el que te diga, pues, que te deje en una posición más cómoda para negociar. Entonces, a ella definitivamente no la tiene nada fácil. Cuando tú dices: "¿Qué debería de hacer?". Pues, yo creo que lo he escuchado con muchos analistas, con gente que se ha dedicado a asesorar y no dan de hecho, escuchaba precisamente a quien tuvo una trayectoria muy importante como canciller y decía: "Yo no sé si ella me hablara ahorita", que fue del PAN muchos años en relaciones exteriores, a Ujú. Castañeda, sentado, le decía: "Si ahorita te hablara la presidenta de la república y te pidiera qué hacer", dice ella, él no sabría qué responderle. O sea, imagínate, definitivamente no la tiene fácil, pero tampoco tenemos las condiciones de país como para ponernos muy valentones, eso es lo triste. Puede ser, ciertamente, pero mire, por ejemplo, si en otros momentos, en el gobierno de Peña Nieto, del propio Calderón, se hubiese enviado un mensaje de unidad ante una posible invasión de Estados Unidos, a lo mejor muchos habrían reaccionado, otros no. Pero ahorita, si la convocatoria viene del expresidente López Obrador o de la propia Sheinbaum, creo que la reacción sería diferente. Yo Cuando han ido ellos, o cuando iba el presidente López Obrador en su momento a Estados Unidos, el tipo de recibimiento que se tuvo por parte de connacionales allá, a Calderón hace poco en Francia, ¿cómo le fue? De asesino, De ¿no? asesino y demás, y estamos hablando a muchísimos más kilómetros. Si la presidenta llega a ir a Estados Unidos, yo les aseguro que los propios mexicanos allá le van a hacer una caravana de bienvenida, ¿no? Eso no posiblemente, se miraba con no, ningún presidente. posiblemente. Lo que sí, a ver, política tiene que ver con hacer acuerdos. Yo creo que ni el presidente del PAN, ni un diputado del PRI quisieran, que a México le fuera mal en la seguridad, en la salud, en muchos de los temas que estamos inmiscuidos. Yo creo que el discurso de López Obrador y el discurso que sigue la presidencia es tratar de dividir a los mexicanos. Todos los presidentes, digo, ve lo que hizo Peña Nieto cuando recién llega y sienta allá en el Chapultepec a los líderes de los partidos de oposición y hacen un acuerdo político. Eso lo hacían todos los presidentes. Yo creo que hoy todos los adversarios hacia López Obrador o hacia Claudio Sheinbaum estarían dispuestos a sentarse a la mesa y tener un plan de México para poder llegar a acuerdos internacionales. Yo creo que al PAN, ni a Movimiento Ciudadano, ni al PRI quieren que el país le vaya mal, pero creo que el discurso de la presidenta o el de López Obrador no ayuda a que estas condiciones se hagan para que vayan todos a una mesa y vayamos todos unidos en ciertos temas. En la política podemos diverger y no estar de acuerdo, pero en el tema de la seguridad, de la salud, de la niñez, pues son temas que a todos nos importan. Y yo creo que en una mesa, si ella la convocara con un tema amigable, yo creo que todos estarían ahí firmes. Pero fíjate, esa parte también, se ha criticado, de decir, tiene una reunión con todos los líderes o quienes encabezan Morena, ¿y cuándo se ha sentado con quienes encabezan el Partido Acción Nacional o quienes encabezan el partido del PRI o con todos juntos? O sea, ella dijo: "Ellos vinieron y yo los recibí", cuando sabemos que no es así. Obviamente fueron convocados para manejar los temas de la reforma y las presiones internas que han de tener, y quién sabe tú
cuáles otros temas más. Y se dice, no está gobernando entonces para todos, Así cuando es. debería de sentarlos igual a escuchar a un partido, escuchar el otro, para saber sobre el tema de la reforma y sobre cómo le vamos a hacer frente a un país con miras a una negociación tan importante. Oye, Salinas de Gortari venía de una elección, Controversial, no. controversial, y lo primero que hace su primer mes de gobierno es sentar a los Sentarlos a partidos y todos. le dice: "¿Qué quiere el PAN? Queremos un instituto democrático que sea imparcial". Pues o sea, cuando tú a la oposición le escuchas y dices: "Tienes razón", las cosas avanzan para mejor. Y siempre se veía, o sea, siempre se veía después de que se agarran por todos lados, debajo de la mesa, abajo de la mesa, por arriba, se sacan los ojos. Luego viene esta reconciliación que no se ha dado en este país sumando. Y yo creo que eso es lo que nos tiene en esta posición. Pues algo también le está faltando a los partidos hoy de la oposición, a lo mejor también el Creo dejar ellos sí, la así es, confrontación y así buscar es. también el diálogo, el acercamiento. Creo que eso ha faltado y está más que evidente. Le Porque han tenido todo a la mano, o sea, tienen los votos, no tienen necesidad de sumar a nadie, yo puedo resolver, han podido salir adelante todo lo que han propuesto, entonces, ¿cómo para qué? Por eso, ahí es donde la oposición también debiera dejar un poquito el estar confrontando, el estar peleando y buscar un diálogo, un acercamiento con el gobierno actual, por lo mismo, ¿no? O sea, al final de cuentas, lo que ahí se diga difícilmente se va a tumbar, pero entonces como tan sencillo como la frase esa, no pues con el enemigo, pues únetele, busca el acercamiento, busca el diálogo, ¿no? Yo me quedo con 2 cosas. Una, que sí es urgente la unidad nacional. Yo creo que el líder, en este caso la presidenta de la república, que tiene que convocar y tiene que buscar los espacios de diálogo para sentar a la mesa a los empresarios, a los líderes de los obreros, a los partidos políticos, para tratar de tener un plan de país y poderle hacer frente. Y me quedo con el número 2. Creo que la relación bilateral con Estados Unidos creo que cada vez ha decrecido, somos más chicos, y creo que el presidente Trump, como de guasa, ha agarrado estas 12 llamadas por teléfono sin verla físicamente. Yo creo que esta llamada a quien le urgía era a la presidenta, porque después de la porreada que le dieron, y que ella misma se dio y sus funcionarios en la mañanera con tanta desinformación, primero con lo del petróleo, que dándonos ahí una información de Pemex es quien decide, por favor, ¿no? Que si Pemex va a decidir y que tiene la autonomía para saber si le vende, le regala o no le da, por favor, ¿no? Y luego se va con la finta de las fotografías de inteligencia y que sí se entregó, que no participamos, o sea, necesitaba urgentemente una llamada con una luz, un espaldarazo de la magnitud que le dio Trump, y eso le ha de haber costado. ¿Qué le costó? No lo sabemos, pero creo que funcionó. Y lo sabremos muy rápido. Lo cierto es que la oposición no se le puede dejar únicamente a los partidos o creer que solamente de ahí pudiera surgir la oposición al gobierno, y yo creo que incluso este es un buen terreno, un buen momento para que hasta instituciones como la iglesia intervinieran buscando de alguna forma una unidad en este país tan dividido, pero el mejor comentario también sin duda lo tendrá usted. Déjenoslo ahí escrito y no se olvide de suscribirse ahí en Net Multiforos, en A la Yugular, seguirnos, y al suscribirse ahí pues va a seguir cada semana los temas que aquí le presentamos. Gracias y nos vemos pronto. Las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten. No representan la postura ni valores de Net Multiforos.